Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Bueno, ya son las 8:38, es el tiempo del centro del país. Y qué gusto, qué gusto saludarlo hoy a Francisco Madrid. Él se encuentra ya conectado con nosotros, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Francisco, ¿cómo te va? Muy buenos días, mucho gusto, feliz fin de semana. Mucho gusto en saludarte nuevamente, Jaime. Qué gusto estar por aquí contigo y con tu auditorio. Oye, Francisco, antes de platicarnos del mercado aéreo norteamericano en este primer semestre del 2021, pues yo creo que vale hacer un alto en el camino y reflexionar de lo que ocurrió hace 20 años y que cambió por completo una industria de la cual tú eres pues, un experto, que es la industria aérea, la industria turística y todo lo que sucedió con el ataque a las Torres Gemelas. Y pues cambió el sentir de volar, de tomar un avión, de ir a un aeropuerto y todo eso, Francisco, 20 años. Se dice muy rápido, pero efectivamente hay un antes y un después para la industria turística, yo creo que en general para el mundo, luego de los atentados terroristas de septiembre 11. En aquel entonces, sabes, Jaime, yo era subsecretario de Turismo. Y cuando empiezan las notas en radio sobre el ataque a la primera torre, pues en realidad no se sabía de qué se trataba. Se hablaba más bien de una avioneta que golpea una de las torres. Y un poco más tarde, pues ya fuimos dándonos cuenta de lo que estaba pasando. A mí me toca ya, pues llegando a la oficina, entrar directamente pues, a una reunión de crisis, de un comité de crisis con la entonces secretaria de Turismo, porque Leticia Navarro. Claro, Leticia Navarro, exactamente. Porque quedaba claro que esto era pues de una magnitud muy grande. Ciertamente no sabíamos tampoco de qué tamaño, porque las cosas en un principio, pues como sucede siempre, están cubiertas de una gran incertidumbre. Pero a partir de ese momento, pues empezamos a tomar una serie de definiciones, una serie de actuaciones que con el tiempo, pues poco a poco fuimos poniendo en marcha. En aquel momento, como sucede ahora, había claridad de que iba a haber cambios coyunturales y cambios estructurales, sin que supiera uno finalmente cuáles iban a ser cuáles, ¿no? Igual que me parece que lo que pasa ahora, insisto. Por ejemplo, de manera estructural, pues sabemos que cambió el paradigma de la seguridad aérea. Hoy ya no viajamos como lo hacíamos antes de aquel momento. El tiempo que tienes que dedicar en tu viaje para pasar filtros de seguridad, a la entrada, el tiempo que te toma pasar migración en Estados Unidos, etcétera, o en otros lugares, pues no tiene nada que ver con lo que sucedía antes, ¿no? Luego hubo una aceleración de la demanda, particularmente del mercado norteamericano, porque los norteamericanos, como todo el mundo yo creo, tuvieron miedo de subirse a un avión. Esta fue yo creo que una de las primeras reacciones, ¿no? El nivel de vulnerabilidad que experimentaban las personas hizo que pospusieran sus viajes o que cambiaran sus viajes a viajes terrestres, privilegiaron distancias cortas en viajes por tierra o de plano pospusieron hasta no ver claro qué es lo que podría ser. Una cosa muy interesante fue que se acortó significativamente los tiempos de reservación. En aquel entonces, el mercado británico, por ejemplo, te reservaba 13 meses antes, ¿no? Vaya. ¿Qué es lo que sucede? Pues de pronto se cae la demanda, los precios empiezan a irse para abajo y el consumidor encuentra que si se espera un poco, ve precios todavía más bajos. Entonces, se espera un poco y se espera más porque volvieron a bajar. Y eso hace que los tiempos de reservación se acorten y eso ya no regresó para atrás. O sea, tienes un cambio de paradigma de seguridad aérea, tienes un cambio en los tiempos de reservación, en fin, fueron muchas cosas. Sin embargo, y yo creo que este es el tema para vincular con lo actual, lo que quedó claro es que esta es una industria de enormes proporciones que está fundada en el hecho de que los viajes son parte del estilo de vida de las sociedades contemporáneas. Y eso es parte de lo que estamos viendo 20 años después, Jaime.
Oye, Francisco, comparando circunstancias, yo sé que la industria es completamente diferente, el desarrollo económico y la situación económica es diferente a la que se vive en el 2001, a la que se vive en el 2021, la pandemia con la crisis de los atentados. ¿Cuáles serían las diferencias y cuáles serían las situaciones similares que está viviendo una industria hace 20 años a la cual estamos viviendo ahorita? Del lado de la parte similar, otra vez nos queda claro que hay cambios estructurales y coyunturales. No nos acaba de quedar, digamos, con precisión dónde van a quedar las cosas, pero hay un aumento en la digitalización, por ejemplo. Las personas quieren, desean y pueden reservar de manera digital y la industria que ya venía en esta ruta, pues está yendo de una manera más acelerada. Evidentemente, el tema de un exceso, digamos, de preocupación por temas sanitarios, por temas de higiene, está claro. No sé cuánto tiempo dure, no sé si sea coyuntural o estructural. Y en fin, algunas otras cosas que vamos a estar viendo, ¿no? De la parte diferente, pues la magnitud, si bien aquello fue muy grande, primero sucedió después de verano, ¿no? Uh-huh. Estábamos en temporada baja en el mundo y no hubo un derrumbe estrepitoso de las llegadas de turistas internacionales en el mundo. Cuando mucho ese año llegamos a terrenos negativos de algunos décimos, de algunos decimales. Hoy, como sabes, el nivel de caída del año pasado pues, fue del 74%. Si sí, no, bueno, esto ha sido no larguísimo, ¿no? No hay comparación. También, aunque pues hay cosas que ponderar, lo de hoy es realmente, como dice el nombre, una pandemia, un tema de carácter mundial. En aquel momento los hechos se concentraron en Norteamérica y parte de la reacción del mercado fue contener viajes hacia esta región, pero no, digamos, se contrajo el deseo de viajar. De hecho, el mundo fue más afectado en 2003 por la epidemia de SARS. Esto especialmente en Asia, la caída fue de 2%. Y luego en la recesión de 2008-2009, en 2009 la caída fue de 4%. ¿No? ¿Ves las dimensiones de lo que estamos hablando? Güey. No, nada que ver. Estamos platicando con Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac. Francisco, cifras, ¿qué nos dan a conocer las cifras que has visto tú en el primer semestre del 2021 en el mercado norteamericano? Y corrígeme algo, ¿Norteamérica es México, Estados Unidos, Canadá o nosotros pertenecemos a Centroamérica y Sudamérica? ¿Cómo se desarrolla y se divide el mercado? Digamos, es parte de lo que usamos por convención para referirnos a Estados Unidos. Realmente estamos hablando solo del mercado de Estados Unidos, ¿no? No entramos en geopolítica ni nada, es un tema coloquial de marketing norteamericano. Porque a mí me dicen que Norteamérica es el TEMEC, es México, Estados Unidos, sí, Canadá, y todo eso. Sí, pero incluso también podrías decir puro mercado americano, ya ves cómo es que se refiere. Exactamente. Los estadounidenses a ellos mismos. Y Estados Unidos son también los mexicanos y Estados Unidos son los brasileños. Entonces ahí le dejamos, Jaime. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que por varias razones, y si quieres, si nos da tiempo, entramos a ellas. Adelante. Los estadounidenses tienen mucho apetito por viajar. Y lo que es muy notable, y eso fue lo que nosotros esta semana difundimos en una de nuestras infografías, es que en el primer semestre del año, la participación de mercado de México en este país es ya de más del 40%. Es verdaderamente formidable, aunque hay que recordar que el mercado se contrajo a la tercera parte. ¿Por qué digo formidable? Pues porque normalmente venimos de niveles de participación importantes, pero del 18%. ¿No? Vamos a ver los próximos meses, eventualmente vendrán mejores noticias de Canadá, que ya está reabriendo sus puertas al mundo. Claro. Y yo creo que un poco más lento será el tema de la vuelta de turistas procedentes de Europa, que francamente creo los vamos a ver en volúmenes importantes hasta el próximo año. Oye, Francisco, todo esto que me estás platicando y que nos hablas, el tema de la categoría, de perder la categoría en seguridad, ¿ha afectado de alguna manera el mercado de viajes entre México y Estados Unidos? Hay que decirle al auditorio que México perdió esta categoría, es una categoría de seguridad, se pierde por cuestiones de, pues, que no hay buenos verificadores, que existe ahí faltas en la política aeronáutica por parte de la asociación de la FAC, de la autoridad mexicana. ¿Eso ha impactado de alguna manera el mercado?
No ha impactado, pero puede impactar a futuro. No ha impactado porque había una buena base en la red establecida. La degradación lo que inhibe es el aumento de frecuencias, rutas, digamos, pero no te quita lo que ya tenías, ¿no? Entonces, como nosotros veníamos en esta crecida, pues teníamos un momento pues muy bueno, que yo creo que está llegando a niveles de saturación y que sí podría ser un tema hacia el final del año. Yo creo que eso es lo que hay que estar monitoreando. Claramente con los datos, ahora no es lo que yo pienso. Si tuviste más turistas norteamericanos que en 2019, en julio, pues no te afectó. Es lo que por otro lado, pues no es una buena señal y te habla de un tema de coyuntura. En otras condiciones de mercado, seguramente la afectación sería más grande porque los norteamericanos no tienen muchos otros lugares a donde viajar, ¿no? Si nuestro radioescucha se toma el tiempo de ver esta infografía de participación de mercado que circulamos, está en nuestro sitio de internet o en mi cuenta de Twitter. La estamos viendo en este momento. Lo que estaremos viendo es que pues la participación de Asia y la participación de Europa se fueron a pico, ¿no? Y eso es, digamos, lo que claramente está beneficiando a nuestro país. Si hubieras tenido condiciones similares, pues entonces sí, el golpe hubiera sido mucho mayor. Bueno, pero el canciller dijo hace unos días en la conferencia mañanera que la categoría se estaría recuperando para el primer semestre, o si no que segundo semestre del 2022. Vaya, esto todavía va para largo, Francisco. Eso sí es grave. Si fuese así, sí tenemos un problema, porque estarás entonces con presión y con ofertas de destinos que van a ir abriendo y que van a ser muy agresivos en la parte de promoción. Jaime, y hay que recordar que México dejó de hacer promoción turística, ¿no? Se cancelaron los recursos para la promoción turística por parte del gobierno. En el nuevo presupuesto, un nuevo requerimiento presupuestal que vino esta semana, pues no se pide dinero para eso. Y entonces sí puedes tener una situación pues de alta vulnerabilidad que inicia con el componente aéreo. O sea, la buena noticia que podemos estar viendo es que los norteamericanos están viajando. México ha sido un país de puertas abiertas, de fronteras abiertas en cuestión aérea, el tema de la frontera y del cierre, y que esta misma semana se trató el jueves pasado con reunión entre Marcelo Ebrard y la propia Tatiana Cloutier, el subsecretario Llorio, con gente, con Kamala Harris y con toda su gente en Washington. Vendrá para los meses posteriores, pero el tema es alentador porque están viajando mucho y México los está recibiendo. Es correcto, un gran esfuerzo de los empresarios que hay que reconocer, la inversión en adoptar protocolos sanitarios y no dejar de mencionar que no todo es mérito nuestro, sino que hay dos factores adicionales muy importantes. El nivel de avance en la vacunación, por eso están viajando, en la vacunación en Estados Unidos, y del otro lado, la falta de otras opciones. Preocupémonos cuando empiezan a tener muchas opciones, ¿eh? Ese yo creo que es un tema que no podemos dejar de lado. Cuando hablas de eso es que Cuba se vuelve atractivo para ellos. No Cuba, no, Europa, que puedan volver nuevamente a Europa en los niveles. Tú ves la participación previa a lo que está pasando. Europa recibe normalmente más turistas mexicanos, por ejemplo. Cuando tengas ya todas las islas del Caribe de vuelta, el propio Canadá, y sobre todo, y lo que es más fuerte, son la propia agresividad de los destinos internos de Estados Unidos. El 95% de los viajes de los norteamericanos son dentro de Estados Unidos. Sí, yo tuve en una ocasión tuve oportunidad de estar en un IPW, el powwow que le llaman, y la manera en la cual hacen la promoción es impresionante, Francisco, hay que decirle al auditorio, es una reunión, es como un tianguis turístico, pero de puros destinos norteamericanos. Pero profesional, de hecho, ¿no? Ajá, profesional. De hecho, tengo entendido que, y corrígeme si me equivoco, en una ocasión, don Miguel Alemán nos platicaba que él y su papá, me parece, en algún momento cuando era presidente, conoció este tipo de reuniones y por eso se hace el tianguis turístico en México, porque powwow es una especie como de palabra nativa norteamericana que significa como trueque, algo así, y por eso vienen a México a hacer el tianguis turístico, como que se roban la idea de por allá. Sí, powwow es tianguis como México, y fue Miguel Alemán, quien fuera presidente, cuando fue presidente del Consejo Nacional de Turismo, en 1974, que vieron esta posibilidad de traer un evento similar.
y desde entonces contamos con un tianguis turístico. Yo creo que con una tropicalización particular muy mexicana, y el powwow que tú conociste es mucho más orientado a negocio, ¿no? Sí, de hecho, cuando yo fui, el de aquí tiene políticos y gobernadores, y el de allá no, el de allá tiene pura gente en negocios haciendo negocios. Punto, no se hable más. Es correcto, así, esa es la orientación, y bueno, pues eso fue lo que aprendimos, lo que hicimos, ¿no? Oye, Francisco, por último, y aprovechando sabiendo también de tu conocimiento, esta semana conocimos una política pública que se estaría desarrollando de limitar los vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para aprovechar el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el momento en que esté operando. ¿Esto es sano, saludable para las aerolíneas? No, eso, ¿obligarlas? Lo peor de todo, digamos, es que al final, si esto se consolida así, pues quienes vamos a pagar somos los pasajeros, ¿no? Porque evidentemente mantener operaciones en 2 aeropuertos aumenta significativamente los costos. Y eso va a hacer que suban las tarifas de los aviones. ¿Quién lo va a pagar? Pues con un negocio tan complejo, tan complicado. El gran tema de un aeropuerto como el de la Ciudad de México no es la instalación per se, sino es la capacidad de conectividad, y tener los 2 aeropuertos con esa proximidad limita paradójicamente la conectividad. Recordar que el 30% de todos los vuelos que pasan por el aeropuerto de la Ciudad de México son de conectividad. Entonces, no está sencillo. Yo creo que debería especializarse la terminal nueva en vuelos probablemente de bajo costo, por ejemplo, ¿no? Que no tienen o que tienen una posibilidad de conectividad mucho más baja, y dejar a las otras líneas que tienen redes importantes de conectividad en la Ciudad de México. Tiene que tomarse una decisión así. No pueden funcionar todas las líneas en los 2 aeropuertos. Eso no va a funcionar. Si no va a pasar lo de Toluca. Le hicieron lo mismo y mira, se tuvieron que pagar los platos después, porque pues era inviable, ¿no? Tenerlos allá a fuerza. Siempre te van a decir que en otras ciudades del mundo funcionan varios aeropuertos, porque es cierto, en París, en Nueva York o en Londres, pero tienen algún tipo de especialización o tienen un mercado tan grande que te aguanta dos terminales, ¿no? Pues Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, gracias, siempre es un privilegio, más en esta ocasión fue muy enriquecedor poder platicar contigo. Cuídate mucho, excelente fin de semana. Gracias, que estés muy bien, Jaime, hasta luego. Hasta pronto, nos despedimos de la 970, continuamos en la 103 y en Telefórmula, pausa, regresamos.